colocan a las 12 alumnas de una clase en fila y nos preguntan cuál es la probabilidad de que en esa fila Marta esté en primera posición y Laura en la última o viceversa. Es decir, nos preguntarían la probabilidad de este suceso. ¿Cómo podemos hallar la probabilidad de ese suceso? Pues empleando la regla de Laplace. ¿Y por qué podemos aplicar la regla de Laplace? Pues porque estamos ante un experimento aleatorio regular, es decir, la probabilidad de colocar a cualquiera de las 12 alumnas en cualquiera de las 12 posiciones es idéntica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué decía la regla de Laplace? Pues que la probabilidad de un suceso va a ser igual al cociente entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Entonces, vamos a calcular en primer lugar el denominador, es decir, el número de casos posibles. ¿A qué sería igual? Pues estamos ordenando o colocando a las 12 alumnas de una clase en filas de 12 y la única diferencia entre unas filas u otras va a ser el orden en el que aparezcan las alumnas. Por lo tanto, como el orden importa, estaríamos hallando el número de variaciones de 12 elementos agrupados de 12 en 12. Cuando en variaciones sin repetición coinciden estos dos números, en realidad lo que tenemos son permutaciones. En este caso, ¿de cuántos elementos? De 12. Por lo tanto, el número de casos posibles será igual al número de permutaciones de 12 elementos. Ahora, ¿cuál es el número de casos favorables? Es decir, el número de casos que debemos poner en el numerador. Pues los casos favorables son aquellos en los que Marta ocupa la primera posición y Laura la última o viceversa. ¿Qué ocurre con las restantes 10 alumnas? Pues que se ordenarán aquí como se quieran. Por lo tanto, estaríamos ordenando a 10 alumnas en filas de 10 y eso coincide con el número de permutaciones de 10 elementos. Y en esta otra situación, lo mismo, permutaciones de 10 elementos. Por lo tanto, el número de casos favorables va a ser igual a la suma de las permutaciones de 10 elementos más las permutaciones de otros 10 elementos. Así pues, en el numerador podríamos poner 2 por el número de permutaciones de 10 elementos. ¿A qué es igual las permutaciones? Pues las permutaciones se calculan gracias al factorial. Por lo tanto, en el numerador nos quedaría 2 por 10 factorial y en el denominador 12 factorial. Si desarrollamos un poquito el factorial de 12, tendríamos 12 por 11 por 10 factorial y arriba 2 por 10 factorial. Se pueden simplificar los factoriales de 10 y nos quedaría 2 entre 12 es 6, así que 1 partido de 66 y eso es igual a 0,15 periodo. Por lo tanto, la probabilidad del suceso que nos pedían, es decir, este de aquí, es igual a 0,15.